cuando todas las encuestas y las más recientes nos dicen que se incrementa el rechazo al presidente Nicolás Maduro en más de un 87%, que se agudiza la crisis económica y el padecimiento del pueblo venezolano, se hace urgente una salida constitucional, política, popular, democrática y electoral a la presente crisis. Sin duda alguna, hoy más del 93% de los venezolanos entiende que solo un cambio de gobierno puede detener el brutal empobrecimiento y empezar a construir una nueva Venezuela. Nosotros queremos plantear, ya que hay una propuesta de los facilitadores de UNASUR y del Vaticano, de que el primer punto de ese documento sea convocar al poder constituyente, convocar al soberano de una democracia para que podamos producir una pequeña modificación del artículo 233 de la Constitución, el que define las faltas absolutas del presidente, que en su último párrafo dice: si las faltas absolutas se producen durante los 2 últimos años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo asumirá la presidencia de la República. Nosotros queremos cambiar los 2 últimos años por el último año. Una modificación a través de una enmienda que defina que solo en el último año del periodo constitucional es que asume el vicepresidente. Es decir, hasta el 5º año se convocan elecciones. Y que eso sea parte de un gran acuerdo político para darle salida constitucional a esta crisis, protagonizada por el soberano de una democracia, y acordado esta enmienda ese mismo día, cuando se vota el referéndum para hacer la modificación constitucional, la enmienda constitucional, también se convoque a la manifestación de voluntad para la convocatoria del referéndum revocatorio del mínimo del 20% que fue postergado por 7 tribunales sin competencia el año pasado. Si se da la enmienda de la Constitución, si se convoca con más del 20% el referéndum revocatorio, vamos al proceso de referéndum revocatorio, que si cumplidos las condiciones establecidas en la Constitución, se revoca el presidente de la República, entonces tendríamos que convocar nuevas elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales que se pueden hacer conjuntamente con las elecciones a gobernadores. Con eso, salimos de la mora constitucional de las elecciones y renovación de gobernadores que se debió haber hecho el año pasado, y a la vez podemos elegir un nuevo presidente en el marco de los mecanismos que establece la Constitución, y todo ello protagonizado por el soberano de la democracia, el poder constituyente originario, que es el ciudadano, el pueblo de Venezuela. Esto sería y debería ser el primer punto de la agenda del diálogo. Esto sería la gran fórmula para salir de la crisis. Este sería el planteamiento político que desde el movimiento progresista le estamos haciendo al país y a la unidad para que le demos salida constitucional a esta crisis. Una enmienda en el artículo 233 en el que, en vez de decir en los 2 últimos años, sería en el último año donde asumiría el vicepresidente si hay falta absoluta del presidente de la República. También queremos, en el marco ya económico, en virtud de que el documento sobre los acuerdos que deben discutirse en el diálogo, hay uno que tiene que ver con lo económico. Queremos 2 cosas. El reconocimiento institucional de la Asamblea Nacional no solamente se resuelve con el caso de los diputados de Amazonas, que con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ya sería suficiente, ni con la modificación del reglamento de interior y de debate. El principal elemento que hace que este gobierno no reconozca a la Asamblea Nacional es el decreto inconstitucional de emergencia económica. Nosotros queremos que si deseamos un reconocimiento de la Asamblea Nacional, tiene que comenzarse por levantarse, por
salir del estado de excepción a través del decreto de emergencia económica. Y el segundo aspecto es que no puede haber por parte de la Asamblea Nacional ningún acompañamiento a créditos internacionales ni nacionales, sino rige estrictamente en la institución pública venezolana el principio constitucional de la transparencia y la rendición de cuentas. Con esto quiero decir que en transparencia la información que debe ser de libre acceso a los venezolanos tiene que ser plena. Y debemos de conocer todos los venezolanos, por ejemplo, a quién se le otorgaron desde el año 2013 hasta el presente los dólares preferenciales del control de cambio, que dejó de ser publicado en los portales del gobierno. Nosotros debemos, los venezolanos, saber que nos expliquen los funcionarios competentes por qué PDVSA está produciendo menos petróleo. Nosotros queremos saber cuál es el índice de inflación, el Producto Interno Bruto y todos los indicadores que nos oculta el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística, que es, por obligación constitucional, información a la que debe acceder plenamente todo venezolano. Es un derecho humano. Los créditos adicionales que se autoaprobó el Gobierno Nacional en el 2016 tienen que rendir cuenta de todo eso, explicar a estos funcionarios en qué se gastó ahí en los representantes del pueblo, en la Asamblea Nacional. Eso es reconocer el proceso electoral del 6 de diciembre del 2015. Y con ello, nosotros, con esa rendición de cuentas y con las explicaciones suficientes, podríamos aprobar nuevos créditos. Pero sin rendición de cuentas y sin transparencia, sin acceso a la información pública, no lo vemos viable. Y eso tiene que meterse en los puntos de la parte económica del documento para el diálogo. Esa es la propuesta que nosotros hoy le estamos haciendo al país. Una de carácter política para que sea el pueblo, a través de los mecanismos que nos da la Constitución, el que produzca la solución a la crisis política que hoy estamos viviendo y que podamos tener una elección presidencial con la elección de gobernadores que debe ya establecerse su cronograma y la salida económica que comienza por la transparencia y la rendición de cuentas del Ejecutivo.